Bienvenidos a este tema de esta noche. Hoy es 15 de agosto del año 2023, son las 9:34 minutos, hora local. Y el tema del cual quiero brevemente hablar esta noche es la importancia del género literario en la exégesis del Nuevo Testamento. Saludos, Fred Mendoza, gracias por pasar por acá, hermano, gracias por tu saludo. Y así a cada uno de los que llegue por acá, ya sea en vivo o en forma diferida. Les agradezco por pasar unos minutos acá, esperando que estos temas sean de provecho para sus vidas y los estimule a la investigación, los estimule a conocer más sobre estos asuntos. Así que, ¿por qué quiero hablar de esto? Bueno, porque recientemente me he encontrado a muchos, llamémosle así, influencers o youtubers cristianos que hablan sobre estos temas, particularmente de exégesis del Nuevo Testamento. Y me encontré recientemente con uno, que no voy a mencionar su nombre ni su canal por respeto, porque aquí en las redes sociales todo se puede tornar una ofensa. Sin embargo, mi propósito no es ofender. Pero esta persona decía que algunas figuras de libros eh, apocalípticos o libros o escritos paulinos, él aseveraba o afirmaba que se interpretaban o se deberían interpretar de cierta manera, que eran ajenas al texto original, o más bien dicho al contexto original del autor. Y esto debidamente, o más bien se debía a la falta de conocimiento o de investigación sobre lo que viene siendo el género literario. Quiero decir que hay mucho material disponible en la red, en internet ustedes pueden encontrar material muy bueno al respecto. La verdad, les debo el dato, es decir, libros propiamente sobre el asunto, pero sí que un buen libro de hermenéutica puede ser bastante útil para este fin, tal como el libro de hermenéutica escrito por Scott Duval, que es parte de la colección teológica contemporánea. Ese libro de hermenéutica es bastante bueno, bastante práctico y habla un poco mm, de manera propia, ¿no? En cada tipo de texto habla sobre o hace referencia al género literario. Bueno, con esa breve introducción del porqué de este tema, quiero pasar ya a lo que compete. Cuando nosotros hablamos de hermenéutica o de exégesis, son elementos fundamentales y necesarios para poder comprender y aplicar adecuadamente los principios o las enseñanzas bíblicas. Aquellas personas que te digan que la exégesis o que la hermenéutica son cosas que, que no son espirituales, posiblemente tienen cierta aversión o cierto repudio al trabajo intelectual, posiblemente, o tal vez tienen una imagen o un concepto bastante distorsionado en lo que respecta al estudio de las escrituras, ya que es frecuente encontrar a personas decir que el Espíritu Santo les revela todas las cosas y que no necesitan estudiar la Biblia propiamente. Esto basándose en que tienen la unción del Santo que les enseña todas las cosas. No obstante, cuando analizas ese texto te das cuenta que realmente Juan, el apóstol Juan, no está enseñándonos a despreciar el estudio bíblico, sino a entender el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente, y parte de ese rol o de esa obra en nosotros es también la iluminación para poder comprender las escrituras. De modo que esta tesis o esta idea de que la hermenéutica y la exégesis son cosas frías o cosas carnales o no sé cómo le llaman en sus contextos, queda refutado totalmente. Y parte de hacer exégesis o hermenéutica requiere que nosotros podamos conocer un poco los géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, de manera breve, nos estamos refiriendo a categorías
globales, ¿no? Mm, o categorías que hablan sobre ciertas características que posee un texto, en este caso los libros de la Biblia. Particularmente hoy me quiero centrar en el Nuevo Testamento, ya que creo que últimamente se está hablando mucho sobre esta parte, ¿no?, de la Biblia. No obstante, si este tema veo que es de interés, posiblemente pueda hacer otra transmisión hablando sobre los géneros literarios del Antiguo Testamento. Esto queda en sus manos. Ya suena a youtuber, pero realmente sí, o sea, si el tema es de interés, pues podemos hacer otra parte para hablar sobre el asunto. Así que géneros literarios podríamos decir que es una categoría que engloba ciertos tipos específicos de escritos con sus características distintivas. Bien, en el Nuevo Testamento nosotros nos vamos a encontrar con ciertos géneros literarios. Eh, a lo mejor en la escuela dominical o en la escuela bíblica de tu iglesia local has entendido o has recibido cierta orientación de las divisiones de la Biblia, ¿no? Te hablan de los libros de la Torá o del Pentateuco, de los históricos, de los libros sapienciales o poéticos, también te hablan de los profetas mayores, profetas menores, etcétera. Y luego en el Nuevo Testamento te dividen, ¿no?, también el Nuevo Testamento en ciertas secciones mayores como son los evangelios, el libro de Hechos, luego están las cartas paulinas o las cartas de Pablo, están las cartas generales, están las cartas petrinas y las cartas joánicas. Y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, que viene siendo el último libro, ¿no?, de la Biblia. Básicamente estas son las divisiones generales, que dicho sea de paso son muy necesarias a la hora también de poder estudiar la Biblia. No obstante, el género literario va más allá de las divisiones. El género literario está tratando de encontrar ciertas categorías o características dentro del texto. De modo que los que han estudiado esto y los que se han dedicado tanto al estudio del Nuevo Testamento o a la teología del Nuevo Testamento, han encontrado algunas categorías o géneros literarios del Nuevo Testamento. Los primeros que tenemos son los evangelios. Tenemos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos, y luego tenemos el Evangelio de Juan. Estos 4 evangelios forman lo que viene siendo el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, estos evangelios presentan una narrativa de la vida y de la enseñanza de Jesús. Particularmente en Mateo encontramos muchos más detalles que tal vez en Marcos. Marcos se supone, algunos eruditos así lo dicen, que Marcos es el evangelio más temprano de los sinópticos. Y luego tenemos Mateo, Lucas y Juan, ¿no?, que resume o se concentra básicamente en lo que viene siendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos narrativa, ¿no?, por ahí. Luego vienen las cartas o las epístolas, que básicamente es un tipo de género literario, la epístola o la carta. A lo mejor tú has prestado atención también a otras nociones al respecto de cómo una carta está formada, ¿no? Está el saludo inicial, el contenido y finalmente la despedida. Hay un libro que se llama sobre Pablo, que estudia la estructura de las cartas y desglosa cómo la carta está formada, ¿no? Esto correspondiendo al contexto cultural del momento de Pablo, donde no solamente se mencionan estas 3 partes que te he dicho, sino que hay otras inmersas ahí. Posiblemente más adelante lo pueda compartir, no aquí en esta transmisión de hoy, pero más adelante podemos hablar acerca de las cartas de Pablo. Tenemos las epístolas, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que básicamente es historia, y vamos a ver más adelante la distinción, ¿no? Y finalmente Apocalipsis, que
Estamos hablando de un libro que posee particularidades bastante interesantes, como es una carta, o más bien dicho, es una carta de cartas. También es un libro profético y un libro apocalíptico como tal. Así que tener esto en mente es muy útil a la hora de leer la Biblia, porque te permite asimilar que no todo lo que está en la Biblia se lee de la misma forma. Y creo que este es uno de los errores que cometemos muy a menudo, ¿no? Tomar la Biblia tal como está, y eso no está mal. O sea, qué bueno que estás leyendo la Biblia, qué bueno que la estemos leyendo, pero es importante recordar estos aspectos. Bueno, voy a ver si hay comentarios, puede ser, como aquí tengo esto en otra ventana. Permítanme, puede ser que haya algún comentario por ahí. Saludos, Dani, Verónica, gracias por pasar y gracias a los que están por ahí. Ok, bien. Bien, entonces tenemos algunas características generales. Ya lo mencionábamos al principio. Cada género literario tiene ciertas características particulares. Por ejemplo, los evangelios, es cierto que es una narrativa. No obstante, dentro de él o dentro de este género narrativo, en los evangelios encontramos metáforas o encontramos otras figuras literarias muy interesantes, como las parábolas, que fueron utilizadas por Jesús para comunicar sus enseñanzas. También en la parte o en el género literario de las epístolas encontramos lo que viene siendo la parte descriptiva o histórica, donde se relata algún evento, está describiéndose algo, y luego encontramos principios normativos o de aplicación práctica, que vienen siendo principios que deben ser contextualizados a nuestro entorno o a nuestra realidad, y ser aplicados, ¿no? Y ser llevados como parte de nuestra vida. Y en el libro de Hechos, que es un libro histórico, nos encontramos pues con una descripción o una narración histórica de eventos reales y de personajes reales. En el libro de Apocalipsis ya requiere un poquito más de investigación, requiere conocer o apreciar los símbolos que están inmersos en todo esto. Creo que aquí es donde cometemos el error. A veces tomamos el libro de Apocalipsis como literal, ¿no? Literal. No obstante, el autor, y mucho se ha escrito últimamente al respecto, el autor está utilizando símbolos prestados del Antiguo Testamento. ¿Y por qué los está prestando? Bueno, para enfatizar que Cristo es el cumplimiento del anuncio profético, hablando del antiguo pacto, y ahora todo esto será consumado finalmente, ¿no? Entonces, entender estos símbolos en el libro de Apocalipsis nos permite recoger u obtener mejores ideas o mejores aplicaciones para nuestra vida. Bien, aquí quiero hablar brevemente sobre lo que es el género narrativa o de los evangelios. Quiero decir que esto también se aplica, ¿no?, al libro de Hechos. Si bien es cierto, es historia, pero también mezcla historia narrativa. Y es que las narraciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son hechos reales, no son figuraciones, no son símbolos, no son alegorías propiamente, sino que son hechos reales de personas reales. Y ese es un principio muy importante a la hora de leer los evangelios y el libro de Hechos. Estamos hablando de personas que existieron, de personas que vivieron en esos lugares. Por lo tanto, nosotros debemos considerarlos como hechos verídicos. Sin embargo, debemos reconocer que los autores, que los escritores no están haciendo una narración de manera cronológica, y que por lo tanto nosotros vamos a poder seguir los pasos de los años dentro de las narraciones, ya que lo que ellos están escribiendo son episodios que están apuntando hacia una verdad teológica.
Por ejemplo, uno de los asuntos más cuestionados dentro de los evangelios es ese lapso que existe, digámoslo así, entre la adolescencia de Jesús a su adultez, ¿no? Si nosotros hemos leído los evangelios, nos encontramos con Jesús eh, a la edad de más o menos 12 o 13 años, y luego hay un salto donde dice la Biblia, o el autor dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría. Estoy parafraseando el texto. Y luego nos encontramos ya con un Jesús adulto, de una edad aproximadamente de 30 años. Entonces algunos críticos dicen, bueno, ¿qué pasó en estos años? Estamos hablando prácticamente de unos 17 años que no sabemos o no se tiene un registro dentro de los evangelios sinópticos o el evangelio de Juan. Y es aquí donde hay literatura apócrifa que intenta llenar estos vacíos, que por cierto no lo logran porque lo que se promueve es más el gnosticismo que otra cosa, que igualmente están apuntando, ¿no?, hacia una verdad teológica torcida, pero al final están apuntando a una verdad o a un asunto teológico. Entonces debemos recordar esto, no hay una cronología tal cual, ¿no? Sino que son episodios que nos están apuntando hacia una verdad. Entonces dice aquí, si bien las narraciones son selectivas y los autores brindan solo lo que es suficiente para expresar su punto, las narraciones consisten en historia antigua. De ahí el uso de convenciones de escritura antigua. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no están escribiendo un libro de historia propiamente, pero sí están relatando historia y apuntando a Cristo como el Mesías, como el Mesías de Israel, y no solo de Israel, sino de todo el mundo. Hay un libro bastante bueno, interesante, que se llama Cómo leer la Biblia como literatura, escrito por Leland Ryken. No sé si está en español, pero quiero citarlo. Es una cita bastante extensa, pero si me permiten leerla. Pero antes de leerla quiero ver si hay comentarios, porque como no tengo esto aquí. Dice: saludos hermanos, ¿se puede adquirir este estudio digital? Por cierto, ¿qué fin tendrá el recurso sobre la Trinidad? Oh sí, seguimos trabajando en esto último de la Trinidad. Espero que podamos sacarlo. La verdad hemos tenido algunos inconvenientes de tiempo, ¿no? Pero espero que lo podamos tener pronto. Gracias Ismar por preguntar. Y me imagino que este estudio te refieres a la presentación. Bueno, más adelante, bueno, cuando termine la transmisión voy a subirla al blog y ustedes la podrán descargar, supongo. Creo que a eso te refieres, ¿no? Saludos a todos los que están por ahí. Bueno, leo la cita acá de Leyland. Dice: los evangelios, considerados en su totalidad literaria, son ante todo historias. Como lectores podemos organizar mejor nuestras impresiones totales de ellos en torno a preocupaciones narrativas como la caracterización del héroe central, la disposición cronológica general, pero no estricta. Esto es muy importante, ya lo mencionamos. Hay una disposición cronológica, pero no es estricta, ¿verdad? No es que se está detallando secuencialmente la vida de Jesús, día tras día. De los incidentes en la vida de Jesús, la presencia de conflictos argumentales unificadores que involucran principalmente a Jesús y grupos de personajes como los discípulos y los fariseos. Una narrativa siempre tiene esto, ¿no? Un personaje principal, personajes secundarios, tiene una trama, ¿no?, que se recorre. Un movimiento lineal o progresivo de la acción hacia la muerte y resurrección culminante de Jesús. Si contamos los capítulos, dice Reiken, los 4 evangelios dedican entre un 25 y un 38% de la historia total a la pasión y resurrección. Esto es muy importante, es un dato muy interesante, porque a esto están apuntando los autores, a que Cristo es el Mesías.
y un Mesías, o como dice Isaías, un siervo sufriente. Muy importante. Y el distintivo mundo, ¿no? Narrativo que unifica cada evangelio, el entorno cultural y social donde ocurre todo esto. Este aspecto también puede aplicarse al libro de Hechos. Esto, recordemos que el libro de Hechos es un segundo volumen escrito por Lucas y el mismo principio va por ahí, ¿no? Claro que aquí encontramos unas divisiones más interesantes, puesto que el autor va cambiando su enfoque. Primero comienza con lo que es la iglesia, o más bien dicho, el grupo de los 12, luego se va eh, acercando más, ¿no? Como haciendo un zoom hacia personajes más particulares. Pero el principio de base es el mismo que vemos acá descrito. Dicho esto, vamos a las epístolas, ¿no? Tenemos las cartas. Tenemos cartas escritas por Pablo, tenemos cartas escritas por Pedro, por Juan, cartas escritas por Santiago, luego tenemos esta carta escrita anónima, algunos le dicen que fue escrita por Pablo, es la carta a los hebreos, pero hay una variedad de cartas y de situaciones que se están abordando en ellas. Esta literatura implica la comunicación entre un emisor, es decir, el que envía la carta, y un receptor, el que la recibe, ¿no? En este caso puede ser una persona en particular, como en el caso de Timoteo, en el caso de Tito, o puede ser una comunidad de creyentes, como en el caso de Efesios o Romanos. En ese sentido, las cartas abordan asuntos muy específicos y es importante que podamos definir quién es la audiencia y quién es el autor, y conocer el contexto de esa carta. Por ejemplo, les pongo algo muy que estoy llevando en este momento. Yo estoy estudiando la carta de Filipenses de manera personal, y algo que he notado es que muy pocas veces prestamos atención al trasfondo, ¿no? De dónde surge la iglesia en Filipos. Tendrías que ir a Hechos capítulo 16, 17 y poder comprender cómo surge esta comunidad de creyentes. De eso se trata, ¿no? Conocer el trasfondo de a quiénes está dirigida esta carta. Hay algunas epístolas que han sido escritas para abordar problemas específicos, otras para alentar, y bueno, cada uno de nosotros pueda comprender mejor si nos tomamos el tiempo de leer el contexto histórico de la carta. Para ello pues tenemos herramientas muy útiles como lo son enciclopedias bíblicas. A lo mejor no tenemos qué sé yo, una herramienta bastante amplia, pero podemos utilizar eso, y esta nos va a llevar, ¿no?, a referencias cruzadas para poder comprender lo que el texto está diciendo. Y algo que debemos evitar, hermanos, es presuponer lo que el autor está abordando en su carta. Una de las cosas, bueno, esto sucede con cualquier libro de la Biblia, ¿no? Queremos presuponer que el autor está diciendo esto, y a veces hasta caemos en anacronismos bastante severos. No obstante, lo mejor es que podamos leer la carta y comprender cuál es el punto principal del autor. Y bajo este punto principal podemos comprender todo el asunto o todo el contenido de la carta. En cuanto a esto, Ryken, me permito citarlo una vez más, dice lo siguiente: la contundencia, la belleza y el poder afectivo de las epístolas del Nuevo Testamento no son accidentales, son el producto de una prosa artística y altamente estructurada. Las epístolas del Nuevo Testamento emplean una forma fija por la estructura, ¿no? Incorporan géneros literarios más pequeños en la forma predominante de las cartas. Y esto es bien curioso lo que está diciendo Ryken aquí. Y es que dentro de las cartas
Por ejemplo, vuelvo a la carta de Filipenses porque es la que digamos que estoy más cerca ahorita. La carta de Filipenses, el capítulo 2 contiene un himno que está ahí, un himno que se cantó también en la iglesia primitiva, que habla sobre la gloriosa encarnación del Hijo. Y eso es una particularidad de Filipenses. También podemos encontrar citaciones del Antiguo Testamento, podemos encontrar proverbios, podemos encontrar pequeños segmentos que apuntan a géneros literarios. Incluso podemos encontrar profecía dentro de las cartas. Por ejemplo, Pablo cuando le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, aquí está acudiendo, ¿no?, a un género en particular indirectamente. Ah, bueno, y se basan, dice, en el lenguaje poético y los patrones estilísticos para comunicar sus significados con poder. Las habilidades correspondientes que requieren de los lectores son la capacidad de determinar la estructura general de una epístola, pensar párrafos siguiendo el flujo lógico de ideas, interpretar el lenguaje figurativo y ser sensible a los efectos de los patrones artísticos. O sea, debemos seguir la secuencia que el autor lleva. Por eso una carta se recomienda que si ustedes van a estudiar una carta del Nuevo Testamento, por lo menos la puedan leer completa un par de veces. No sé cuántas, pero por lo menos leerla varias veces. Puedes utilizar diferentes versiones, pero lo que sí o sí debemos hacer es leerla varias veces, completa, de principio a fin, en una sentada, como dicen, ¿no?, en un momento. Porque así es como funciona una carta. Tú no lees una carta por secciones, la lees completa. Entonces de la misma manera, ¿no? Leo sus comentarios por si acaso hay alguien aquí. Dice, buenas noches. Buenas noches. Estoy en día Citlali. ¿Quedará esta transmisión? Sí, va a quedar por acá. Porque ya la hace muy tarde y es de mucha bendición. Sí, va a quedar por aquí. La estoy haciendo a esta hora porque estaba terminando otras cosillas por ahí, pero va a quedar por acá. Solo recuerden darle like, eso ayuda a que pueda aparecerles a otras personas. Bien, entonces esto es muy interesante, hermano. ¿Cómo leer las epístolas? Yo sé que podríamos dedicar mucho más tiempo a cada género. Yo sé eso, pero mi idea es mostrarles de manera general lo que está inmerso en cuanto a este asunto, ¿no? Y finalmente, o ya casi cerrando, tenemos el género apocalíptico. Este género, pues, como la palabra apocalipsis, ¿no?, es desvelar o revelar o dar a conocer. Y hay mucha literatura, hay una introducción a la apocalíptica escrita por... ¿cómo se llama este autor? De Silva es el apellido, no lo alcanzo a ver aquí. De Silva es el apellido. Él ha escrito una introducción a la apocalíptica, porque la apocalíptica es un género bastante utilizado en el Nuevo Testamento, pero también en el periodo que nosotros le llamamos intertestamentario, también es utilizado. O entre los testamentos, ¿no?, ese lapso. O también en algunos libros del Antiguo Testamento, como en Daniel, Ezequiel, es un género que está por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el género apocalíptico? Bueno, básicamente se da un mensaje traído por un ángel o un mensajero celestial que está mostrando qué es lo que está ocurriendo tras bambalinas, digamos,
tras lo que nosotros no podemos ver, está ocurriendo un gran conflicto espiritual. Y por lo tanto este ángel nos trae un mensaje. Y si leemos el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, vemos una secuencia, una cadena eh, de envíos, por decirlo así, ¿no? El Padre se lo revela al Hijo, el Hijo se lo envía al ángel, el ángel a Juan y el Juan tiene que enviárselo a la iglesia. Entonces hay una secuencia por ahí, hay una visión que comienza en el capítulo 4, hay simbolismo y números que se explican dentro de su propio contexto y dentro del contexto más amplio que viene siendo toda la Biblia, pero particularmente el Antiguo Testamento, donde hay una secuencia que ya mencioné al principio, que es de cumplimiento, ¿no? Por último, hay una expectativa de salvación futura y un mensaje de juicio sobre la era presente. Cabe mencionar que este tipo de género es el más difícil de entender porque requiere un poco más de observación, un poco más de detenimiento, de minuciosidad, y también es el más abusado, ¿no? por muchos evangélicos o no evangélicos. Utilizan este libro para someter, para subyugar con temor, con paranoia, con eh, sensacionalismo y con todo tipo de cosas que rayan en cuestiones negativas o de poco provecho para la audiencia. Entonces, necesitamos, hermanos, mucha concentración a la hora de leer este tipo de género, como es el apocalíptico. Otro asunto muy importante, hermanos, ya vimos estos géneros, narrativa, historia, epístola, apocalíptico, y es que estos géneros literarios están dentro de un contexto social y cultural. Es decir, Pablo no está escribiendo en el siglo XXI, evidentemente, ni tampoco Marcos, ni mucho menos Juan, sino que cada uno de ellos está viviendo un contexto social y cultural muy particular. De modo que nosotros necesitamos conocer las referencias culturales o sociales que se están abordando dentro o alrededor de estos géneros literarios. Por ejemplo, para nosotros es muy importante comprender por qué Jesús utiliza ciertas parábolas o ciertas figuras en sus parábolas, o por qué Pablo menciona ciertos lugares. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder comprender mejor el género que estamos, o el libro o la carta que estamos leyendo. Por lo tanto, el género histórico, cultural o social son herramientas necesarias para la exégesis. Por ejemplo, yo escuchaba, vuelvo al ejemplo, yo escuchaba a alguien decir que las langostas del libro de Apocalipsis son helicópteros que andan rondando, ¿no? Según, como Juan no conocía los helicópteros, él les llamó langosta. También llegué a escuchar que las langostas representan ideologías, ¿no? Como el marxismo, el feminismo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Las personas están adjudicando una suposición a la figura, pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, al libro de Joel, a Éxodo, nos vamos a ir dando cuenta que las langostas a lo mejor no se están refiriendo a helicópteros o a ideologías tal cual, sino que está refiriéndose a algo un poco más distante de aquello. Pero ¿qué nos ayuda a entender esto? Bueno, el género cultural, el género histórico, o más bien dicho, el contexto cultural, el contexto social, para tener una mejor visión. ¿Cómo podemos hacer esto? Nuevamente recomiendo una enciclopedia o un libro introductorio para este tema, ¿no? Para este asunto. Hay un buen libro que es la Introducción al Nuevo Testamento, escrito por Carson y Douglas Moo.
Es una de las mejores introducciones que pueden encontrar ustedes en español y es bastante buena. Esa la he utilizado por mucho tiempo para uso personal como para algunos estudios que he dado anteriormente. Y por último, las implicaciones prácticas. Al reconocer y comprender los géneros literarios dentro de su contexto, tiene un impacto directo en cómo nosotros aplicamos las escrituras. Ya no vamos a abusar, ¿no?, de aquellas cosas que leemos, ya no las vamos a comprender fuera de lugar, sino que vamos a tener principios claves y fundamentados en las escrituras para aplicarlos a nuestra vida. Una de las cosas que siempre se tiende a mal utilizar son las cuestiones descriptivas en las epístolas. Pablo está describiendo algo y nosotros lo tomamos como un principio normativo, ¿no?, que se debe de hacer. Y Pablo no está mostrándonos eso. Pablo está mostrando una descripción, está eh, presentando un caso, ¿no? Y el principio normativo a lo mejor es otro, pero eso lo vamos entendiendo cuanto mejor nos empapemos de la estructura del género y del contexto alrededor de ese libro, de esa carta que estamos estudiando. Entonces, un entendimiento del género literario nos ayuda a captar el tono y el propósito general de los escritos, evitando interpretaciones erróneas y sesgadas. Conclusión, y con esto cierro. En un mundo, hermanos, donde aparecen muchas interpretaciones de la Biblia, eh, donde aparecen diversidad de enfoques, diversidad de cuestiones, es necesario que nosotros podamos reconocer y comprender los géneros literarios para una exégesis precisa y significativa. De esta manera ustedes no van a ser engañados también, no van a ser manipulados por alguien que quiera incrustar sus ideas en un género o un texto en particular. Entonces podemos, a través de los géneros literarios, captar la intención original de los autores, evitar malos entendidos y aplicar las enseñanzas de manera relevante y transformadora en nuestra vida. Así que los invito a ustedes a poder explorar profundamente los géneros literarios en su estudio bíblico personal de manera diligente, ¿no? Yo sé que no todos tenemos el tiempo para estar leyendo la Biblia de esta manera tan profunda, pero cuando puedas, hazlo, hazlo, inténtalo y así poder tener un mejor conocimiento. Hay una Biblia bastante buena y no porque yo lo diga, sino que es una de las que yo he podido consultar hasta el momento, una Biblia de estudio que utilizo y es la Biblia de Estudio de la Reforma, pero creo que la mayoría de Biblias de estudios traen una parte introductoria, ¿no?, donde te muestran cómo está segmentado o está dividido el texto o la carta, el libro, y algunos principios o datos generales que te ayudan a tener una idea. Esa también puede ser una buena herramienta a la hora de estudiar las escrituras, ¿no? Así que yo te quería compartir esto y esperando que sea de provecho para ti. Y otro ejercicio bastante bueno ya para cerrar es que cuando leas un capítulo de la Biblia, intenta capturar cuál es la idea principal de ese capítulo. Y si la idea se extiende a otro capítulo, pues tienes que seguir leyendo, ¿no? Intenta capturar cuál es la idea principal del autor. Y cópiala por ahí, ¿no? Escribe por ahí. Esta es la idea principal del autor. Luego lee completamente ese libro y trata de capturar la idea principal del autor. Este ejercicio te va a ayudar o nos va a ayudar a poder familiarizarnos con el texto y comprender mucho mejor lo que se está diciendo. Bien, estimados hermanos, he llegado al final de esta transmisión.
Perdonen si no leí sus comentarios. Eh, Saludos Daniel, bastante interesante, importante cómo leer las cartas. Necesito empezar a hacer apuntes de estos live para captar un poco más de la información compartida. Es parte de la comprensión del lector. Bueno, sí, eh, sí, claro, si es posible, le estaría bien. Yo les estaré compartiendo la diapositiva o la presentación en un link posteriormente. Creo que también la de anoche la dejé ahí en la transmisión. Ahí está, ustedes la pueden descargar, la pueden reutilizar o la pueden, no sé qué quieran hacer con ello, pero la pueden usar libremente. Así que mi propósito es simplemente estimularlos a investigar y a comprender. Y si veo que esto tiene bastante interés, por ahorita llevamos 20 likes creo. Si pues llegamos a una cantidad, disculpen que suene como youtuber, pero es como un indicio, ¿no? Si esto funciona o si llama la atención, vamos a hacer la segunda parte de lo que es los géneros literarios del Antiguo Testamento. Así que, y también sus likes ayudan a que otros puedan ver esta transmisión. Aunque dudo que algunos la vean completa, pero igual, de esta manera también puede llegar el, este estímulo a otras personas.